Vaya a preguntar a un conviviente de capital, conocer el registro de unión civil. En general lo que ocurre es que la gente se registra en términos de la obra social, Claro. lo necesito porque me piden. Pero si no, porque justamente la unión convivencial ocurre, ¿no? Por eso hablábamos del 510. Ahora, además, uno le ve en términos de dentro de un tiempo poder observar los conflictos, que ni siquiera los conflictos que se puedan observar los vamos a observar en el derecho de familia. Eventualmente lo tendremos que rastrear en los juzgados civiles. Entonces todavía estamos más lejos del concepto de familia. Y lo más notorio de todo esto, además. Con las mejoras. Cuando uno dice lo bien, es muy judicializado el tema de las mejoras. Sin la desconocer. del terreno ajeno. Claro. 20 años han convivido, sí, el terreno era de mi convivencia. Pero en estos 20 años nosotros hicimos mejoras y las mejoras pueden tener un valor superior al terreno. Bueno, en ese caso, ¿para quiénes son las mejoras? Tanto en el viejo código como en el nuevo código. Para crece, para titular. Entonces yo digo, no, hicimos una pileta de natación y la pagué yo, y el quincho y la pagué yo. Me dice, ¿usted tiene recibo? No, bueno, hicimos hace 7 años, le pagaban los albañiles los sábados, y dice, no, le tuvo que haber pedido el recibo, porque si se casaba ya era otra cosa. Porque si yo me caso, la ley no me pide el recibo. En este caso, por eso digo, y yendo a los principios generales como decía, ¿cómo yo le voy a hacer entender a una persona que es familia si tiene que hacer eso? Porque hay una discordancia entre el nombre que le pongo y los derechos. Porque si yo viví 20 años ahí, el sentido común, no jurídico, me dice que lo que se hizo por el esfuerzo de ambos. Porque si la unión convivencial, como dice el artículo primero, dice un proyecto de vida común, tiene que ver con el proyecto de vida común en todo. No es que porque no nos casamos, le digo, bueno, ahora voy a pagar vos. No nos casamos, esto es tuyo, pagar. Y la gente, si tuviera el recaudo, tendría que hacer esto. Pero sin embargo, la gente, como está conviviendo en el terreno del conviviente, paga las mejoras de hecho. Después de 20 años se terminó la convivencia y dice, quiero reclamar esta mejora. El resultado final de esos casos es casi la totalidad se rechaza. Es decir, que esa persona no tuvo los derechos de una familia, perdió plata con el abogado, con los gastos, etc. Y tiempo. Y se quedó con que era familia. Néstor, pero además, si te venía a reclamar, por ejemplo, el albañil o el pintor por las deudas, de aquella casa te hubiera podido reclamar a vos. Y hubiera tenido que pagar por la responsabilidad solidaria por deuda, incluso exclusivamente para esa mejora, no incluso para esa mejora. El pintor que había contratado ¿A quién lo protege la ley? ¿Al conviviente o al pintor? Al pintor. El pintor tiene acción, el conviviente no. Y la peor situación que al conviviente le dice, ¿qué familia? Pintor de familia. Bueno, ese es el punto. El desfasaje que uno nota entre lo que se declama, que dice el código, y lo que efectivamente dice el código. Este es el lugar por ahí que más asusta, el desfasaje de lo que se piensa que el código dice y de lo que el código efectivamente dice. Porque incluso en la atribución de la vivienda, esto el 526, 527, 527, que para todos los convivientes, registrados o no registrados, tiene una diferencia que termina de ser fundamental con el matrimonio, porque todo lo que dijimos en la atribución de la vivienda, en el matrimonio, después del divorcio y el derecho oral de habitación en sucesión, es inderogable por voluntad de las partes. O sea, los cónyuges ni en convención matrimonial ni durante la matrimonio pueden renunciar. Cuando estamos hablando del 526, sorpresa, yo hago un pacto de convivencia, está dentro del pacto de exclusión dicho específicamente por los autores. Digo, a mí se me puede ocurrir que hoy el derecho constitucional a la vivienda familiar puede ser renunciable. Esto, vuelvo, pero no a Roma, pre-Roma. Usted imagine si yo en ejercicio de la autonomía de la voluntad le puedo hacer renunciar a mi conviviente en un pacto de convivencia
que cuando nos separemos, en vida o muerte, ella no va a reclamar la vivienda. Esto es sentido común. Diría, no, esto es imposible. Sin embargo, es válido entre convivientes. ¿El argumento cuál es? La autonomía de la voluntad. Bueno, apliquemos la autonomía de la voluntad en todos los objetos. ¿Por qué yo entre cónyuges no puedo renunciar a esto? Sí, porque es familia. Ah, entonces las uniones convencionales no son familias. Porque si me aplica la autonomía de la voluntad. Claro. La familia de segunda. Claro. La pregunta sería si hoy en el estado actual del derecho les parece que en un pacto de convivencia dos convivientes pueden renunciar a la vivienda familiar futura. Imposible. Sin embargo, está expresamente establecido por los autores y la compensación económica. Lo mismo de esto, la compensación económica. Entre cónyuges, en el nuevo código, yo de ninguna manera le puedo hacer perder a mi cónyuge la compensación económica. Ni en convención matrimonial, ni durante el matrimonio. Entre convivientes está dentro del pacto de exclusión. Es decir, yo, en un pacto de convivencia, como no es un piso mínimo, podría decir que renunciamos a la compensación económica. Les digo nuevamente, la reflexión es, ¿a usted le parece que en un estado actual del 2018 sería imaginable la renuncia a una compensación económica por vía contractual? Entonces yo renunciamos. Yo le digo, renunciar a este derecho. Vamos a renunciar a este derecho a la compensación económica. Vivimos 20 años, yo me dedico a la profesión, etcétera. Le digo, vos quedate en la casa, dedicate a la tarea del hogar. Bueno, pero yo estoy trabajando, abandonar eso, bueno, yo, vos de la familia, abandono. Durante 20 años se dedica a la tarea del hogar, cría a los hijos, si se van mayores, se va. A los 20 años voy yo y le digo, bueno, esto se terminó. Me dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer acá con usted? Me dediqué a las tareas del hogar, yo puedo pedir una compensación económica. Le digo, no, vos renunciaste expresamente. ¿Les parece a ustedes que esa persona se queda en la calle? El ejercicio de la autonomía de la voluntad. Impensable que puede estar dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad. Doctor, Sí. ¿un renunciar no podría firmar exactamente eso? No, de ninguna manera. Casi igual. ¿Cómo casi igual? Dígame diferencias, por favor. Porque no puede, el primer artículo de convenciones matrimoniales, como el viejo, dice, el primer artículo del régimen de bienes, convenciones matrimoniales, 446 ahora, como el viejo 1218, 1217, decía, los cónyuges de convención matrimonial solamente pueden convenir sobre los distintos objetos. Ahora, ¿qué se amplió? La excepción, uno más, el de lo que ya estaba, que es la elección del régimen. Sin embargo, el segundo artículo del viejo, el 1218, decía, cualquier otro acuerdo de los cónyuges es nulo. Es decir, que el principio general era el orden público y la excepción la autonomía de la voluntad. Vamos ahora al 447, que es el segundo artículo del régimen de bienes. Si alguien lo puede leer. El 447. El título, lea el título ya para que sea fulminante. de otros acuerdos. Ahí está. Toda convención entre los futuros cónyuges sobre cualquier otro objeto relativo a su patrimonio es de ningún valor. Listo. Solamente está permitido el 446. Y eso. Entre cónyuges es irrenunciable. ¿Cómo? Bueno, si usted me pregunta si yo quisiera, le diría no. Y aumentar su patrimonio y el otro lo ve pasar. ¿Cómo, doctor? Pero que entre cónyuges es Es que por ahí irrenunciable. estamos hablando de Usted puede supuestos pretender de acuerdo o no, pero estamos diciendo lo que dice la ley. Me parece que es un supuesto fáctico distinto por ahí. Estamos hablando al comenzar el matrimonio o al comenzar la convivencia. No sabemos qué va a pasar a futuro. Estamos comenzando nuestro matrimonio y antes de casarnos, la única opción que tenemos es
en virtud del matrimonio, es una convención matrimonial que son taxativas. Solo puedo hacer esto: las donaciones, el inventario, la elección de régimen. No puedo hacer nada más previo al matrimonio. A partir del momento que me case, me rige orden público. Íntegro, hasta que me vaya del matrimonio. Aún en el régimen de separación, régimen patrimonial, me rige orden público. No puedo... Que tuvo que haber cambiado eso. Porque ahí la autonomía de la voluntad le estuvo cargado a los cónyuges. En lo patrimonial, más autonomía. La única autonomía de la voluntad es elegir el régimen de separación. Nada más. Claro. Cuando terminó mi matrimonio, y yo me voy de mi matrimonio, el derecho me dice, bueno, mire, usted tiene, si cumple con determinadas características, derecho a determinadas situaciones, entre ellas la compensación económica. Podrá ocurrir que yo no encuadre en las características de compensación económica y no las pueda pedir, pero el derecho, en principio, lo tendría en tanto encuadre. Cuando estoy en una unión convivencial, antes de ingresar a la unión, yo pude, o incluso habiendo ingresado a la unión, hacer un pacto con mi conviviente donde diga que al momento de finalizar, por ejemplo, renuncio a determinados derechos. Lo irrenunciable es 519, 520, 21 y 22. Todo el resto está regido por la autonomía de la voluntad, porque dice el 513, bajo el título Autonomía de la Voluntad, dice... Se lo pasé, ¿no? El 513 dice... Autonomía de la voluntad de los convivientes. Las disposiciones de este título de este título, o sea, de uniones convivenciales, se son rigen, aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes. es decir, la ley dice, si no hay pacto, rige esto. Habiendo pacto, rige el pacto. Pero dice, este pacto debe ser por escrito, que es la forma, y no puede dejar, que sería lo inderogable por la autonomía, es decir, la excepción. El 519, 520, 21 y 22. Listo. Entonces yo, en un pacto de convivencia, podría renunciar al 526, 27, atribución de la vivienda, al 524, compensación económica, que estamos hablando ahora, podría renunciar. La pregunta, por eso digo, si a ustedes les parece que en un Estado constitucional de derecho, en el Estado actual, yo puedo hacerle renunciar a la vivienda familiar, a mi conviviente, que es familia, y o una compensación económica por un rol que vamos a ejercer de hecho con posterioridad. No se me ocurre a mí que por la autonomía... ¿Le puedo hacer renunciar a mi conviviente? No, mi conviviente renunció. ¿Yo le hice renunciar o renunció porque... Renunció, los dos estamos de acuerdo. No, porque usted dice, le hice renunciar. Pero habla de derecho, ¿no? De Los pactos son de dos. Puede presionar igual. Si no me gusta ese, dijo otro. Nada. Ese es el problema. No, cada bien que se compra a nombre de los dos. Sí, y usted cree que la gente sabe eso. Porque siempre es posible, no siempre es posible, simplemente adquirirlo y una propiedad exige la acreditación del origen de los fondos, lo que implica que solamente puede tener bienes registrables aquel que tiene un ingreso en blanco, aun cuando ese ingreso en blanco deriva del esfuerzo del otro que tiene un ingreso en negro. Ese no puede ser dueño en términos registrales. Y entonces, si no hace un pacto de convivencia, salvo que se case. Porque si se casa, tiene por la ganancialidad. O sea, tiene una sola opción. A esto es lo que vamos. El problema, lo que tenemos que establecer es derechos para que tenga la opción. Porque vamos a suponer que ideológicamente esto es cierto, que la gente que no se case porque no quiere que el Estado... La opción libera. La opción libera. Si nosotros tomamos el último censo en Argentina del 2000 al 2010, el número de uniones convencionales se duplicó y los matrimonios se mantuvieron estables. Entonces yo puedo hacer como deducción científica en Argentina, basado en esa estadística, decir,
En la Argentina, cada vez más parejas que forman una familia lo hacen fuera de la institución matrimonial, como dato estadístico concreto, ¿sí? Después podemos discutir las causas ideológicas, religiosas, filosóficas, pero cada vez más parejas eligen formar una familia fuera del matrimonio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Reconocer a esas familias. ¿Qué hace el Estado? Le dice, no, si esa familia en ejercicio de la autonomía de la voluntad no se casaron, es porque no quieren la protección de derechos. Y eso es lo falso. Porque la gente que va a vivir en unión convivencial quiere protección de derechos. No quiere casarse. No quiere ser en todo caso igual al matrimonio. El único dato científico que yo puedo derivar de esto es que el que no se casó, lo que no quiere es casarse. No que no quiere protección de derechos. Vayan a preguntarle a la gente, y vamos a los casos judiciales del CESE, si la gente va a la justicia a reclamar, es porque creía que tenía derecho. Porque si en la Argentina todos los convivientes que cesan, nadie va a la justicia, bueno, filosóficamente yo tenía en claro que o me casaba o me quedaba sin nada. La realidad sociológica, jurídica, demuestra todo lo contrario, porque una construcción del discurso que prendió mucho, porque muchos dicen, sí, por autonomía de la voluntad, ¿cómo me va a obligar? No, el Estado no me está obligando a nada, me está reconociendo. Es más, me está obligando a asumir los deberes que decía ella, de la responsabilidad y no darme los derechos. O sea que sería el peor escenario en ese caso. Y en ese aumento de las uniones convivenciales, es más todavía del doble, y se da mucho más, en el conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires. Aumenta. Entonces, ¿ustedes creen que la gente que está en Hurlingham, en Morón, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, combatiendo al matrimonio, dice, no, el Estado dice, conmigo no se meta? Si fuera así sería bárbaro. Pero esa gente que culturalmente no se casa, no porque no quiere protección de derechos, sino porque su modelo familiar hoy es una situación de hecho, como lo ven todos los días, el Estado lo que tiene que replantear es esto, reconociendo a esa familia, que es lo que ha hecho la legislación extranjera. Nosotros, con el discurso, mantenemos una situación anterior con palabras más, porque esto es autonomía de la voluntad, nos dice, sí, autonomía de la voluntad, ¿por qué el Estado? Como si el Estado va a venir y me va a quedar adentro de mi casa y me va a imponer lo que yo tengo que hacer. No, tiene que haber estos derechos de la vivienda, de los derechos de la compensación económica. Entonces, si me dice que soy familia, es imposible que me pueda dar el derecho a renunciar a esto. Porque el derecho de renuncia, como usted dijo aún diciendo yo le hago renunciar, se puede dar incluso, porque si viene de común acuerdo, ¿usted qué cree? Que si yo soy un empresario y voy a convivir con una persona que no tiene nada, ¿quién impone las condiciones? ¿Las pongo yo? ¿Usted cree que mi conviviente tiene en ejercicio de la autonomía de la voluntad, la libertad de imponer condiciones? No, lo sumo le van a decir, no, yo no me voy a vivir con vos. Porque estas condiciones, pero el que pone las condiciones soy yo. Estoy de acuerdo. Y en laboral no hay... Si yo planteo esto en laboral, no hay hoy ninguna discusión, porque digo, yo soy un empresario y viene un trabajador y me dice, mire, yo quiero trabajar. Bueno, yo te quiero dar 500 pesos en ejercicio de la autonomía de la voluntad. ¿Vos aceptás? Sí, yo acepto. No, hay un piso mínimo que protege al trabajador en situaciones de desigualdad lógica. Y nadie duda, y nadie dice, no, eso va en contra de la autonomía de la voluntad, esa protección. Cuando yo me voy a la familia, sin embargo, me dice, acá rige plenamente la autonomía de la voluntad, en lugar de darme la protección de las normas de familia, además de darme las normas generales. Néstor, No puedo por tratar la a los hora adultos ya como estamos, niños. ya ¿Cómo? tenemos que... No puedo tratar a los adultos como niños. Es que los adultos tienen una realidad sociológica, cultural, de que yo no le puedo imponer a una persona que conozca todos estos derechos. Sería el ideal. Pero si la mayoría no conoce estos derechos y más cree que tiene otro derecho, yo no puedo decir, bueno, entonces que se prohíbe. Sería una cultura fácil. Sí. Tengo una consulta porque a mí por ahí todavía, por ahí personalmente, lo que me hace un tanto de ruido tiene que ver con que la constitución de nuestro código también tiene cuestiones filosóficas e ideológicas, ¿no? Por eso nuestra constitución sigue sosteniendo el culto católico.
Sí. es articulado. En este sentido, la Iglesia Católica tiñe nuestro Código Civil de determinada ideología que se debe sostener. Sí. Entonces, en este sentido, tiene que tener marcadamente la familia, en este contexto ideológico, seguir sosteniéndose el matrimonio a diferencia de otras constituciones de familia. Entonces yo le preguntaría, ¿cómo le parece a usted que debería entonces estar redactado con esta constitución, nuestro Código Civil, para que todas las familias sean sostenidas o sean tenidas en cuenta en materia de derecho que no sostengan el culto católico? Y porque los ciudadanos, algunos son católicos, otros no. La libertad de culto. La Constitución es la ley para todos. Por eso digo, No pueden poner una creencia aplicando esa lógica legal. Por ejemplo, una forma es cuando se regulan de maneras diferentes. Entonces vos, en la convivencia, por ejemplo, estableces la presunción de la existencia de una sociedad de hecho. Estableces una presunción que está sujeta a prueba al contrario. No es que se le impone a la gente una ganancialidad. No, Claro. yo digo en este sentido, es decir, la construcción es que la Iglesia sostiene el matrimonio, Sí. cómo se conforma como familia para la Iglesia Católica. La Constitución sostiene el culto católico. ¿Cómo hacemos para que todas las legislaciones no choquen con el culto católico que sostiene nuestra Constitución y tengamos leyes abiertas a todos los contextos familiares? ¿Me explico? Porque sí o sí va a chocar. Nosotros entendemos que en virtud de la incorporación de los tratados, no sé si refiere a... Usted lo que dice es que la ley estaría obligada a legislar desde una óptica católica. Está regulando usted una óptica católica, poniendo al matrimonio como parte de una familia normal. Sí, pero que la familia, sí, parece como punto de partida que en algún punto estamos de acuerdo, pero en otro no. Cuando vamos a los derechos, ahí es donde se distorsiona. Voy a poner un ejemplo, del código, de la parte de familia, pero voy a poner un ejemplo dentro del código, de la parte de familia, en donde para ver este concepto de familia implica un avance, justamente, sin título, que es un modelo familiar que le da hoy un régimen legal, por ejemplo, progenitor afín. Es un claro ejemplo de una familia basada en la socioafectividad y no en el título. Entonces pareciera ser que todos estamos de acuerdo, en teoría, que el concepto de familia hoy trasciende el título y que hay muchas relaciones familiares que están basadas en la socioafectividad. El ejemplo claro del código positivo es la incorporación del progenitor afín. Porque en el progenitor afín yo puedo ir al título a través de una adopción de integración, en cuyo caso paso a ser adoptante y adoptado y tengo título de padre de progenitor. Sin embargo, más allá de eso, como opción, si yo voy a vivir con mi conviviente o con mi cónyuge que tiene un hijo, en el cuidado personal de ese hijo que vive con nosotros, yo tendría como opción adoptarlo por adopción de integración, en cuyo caso asumo la relación de progenitor en el sentido jurídico, digamos, de la fuente por adopción, o bien no hacer nada. Con el tiempo, la ley, no hay título, la ley me da una relación jurídica de progenitor afín que tiene derechos y deberes durante la convivencia y aún cesada, porque aún cesada el 676 da la posibilidad de pedir alimentos. Es decir, que alguien, a ver si se entiende, tendría la legitimación activa de pedir alimentos, el hijo afín, respecto al progenitor afín, sin título, porque le está reclamando a una persona que convivió con él, con la madre, y él sin adoptarlo. ¿Es familia? Sí, es familia. Entonces, basado en esta idea de que no hay que asociar el concepto de familia solamente con el título. Muy bien.
Cuando yo me voy a la filiación, tanto el viejo código como el nuevo código, tiene una norma en el proceso, en el juicio de filiación, que dice la posesión de Estado debidamente acreditada en juicio de filiación equivale al reconocimiento. Entonces, a ver si se entiende. Yo tuve un hijo extramatrimonial, no me fui al registro civil a reconocer, yo casé el título, no hice instrumento público y privado, ni hice un testamento, yo casé el título, en todo caso. Sino que no lo reconocí, pero lo trataba como tal y lo presentaba a la sociedad como hijo, es decir, que hay posesión de Estado. Bueno, la madre, en representación del hijo, digo, en caso de todos los días, va a hacer un juicio porque yo no reconocí la paternidad. Y si la madre alega y prueba que yo lo trataba como hijo, el derecho o la ley, tanto el viejo como el nuevo, me dice, la posesión de Estado equivale al reconocimiento, porque usted, aunque no había título, su voluntad exteriorizada día a día hace que manifestó que es hijo. Entonces, basta con esa sola prueba, ni siquiera hay que ir a la prueba biológica. Por lo tanto, fíjense que la posesión de Estado vale como el título en juicio de filiación, ¿no es cierto? Porque este medio de prueba es autosuficiente. Perfecto. Ahora yo me voy a las relaciones familiares derivadas de la convivencia de lo que estamos hablando, para compararlo con el matrimonio. ¿Qué me dice el Estado y qué me sigue diciendo el Estado? Acá, para ser familia, hay que tener título, tener que estar casado. Sí, pero yo hace 20 años que convivo en relación de pareja y todos los días expreso mi voluntad. ¿Qué más autonomía de la voluntad que yo todos los días renovado una situación de proyecto de vida común con mi conviviente? Si el Estado a mí me reconoce los efectos de familia, no creo que sea en contra de la autonomía de la voluntad o una invasión del orden público, sino reconocer sobre la base de la voluntad de la persona, expresada no en el título, sino en el día a día. Sin embargo, dice, no, tiene que ir a casarse. Y ahí es donde no podemos romper ese razonamiento. Porque digo, ¿en qué difiere esto? Cuando se decía, en la antigüedad se decía, la posesión de Estado vale más que el título. Porque el título es un momento, un instante. Vamos a suponer que me voy a casar. La posesión de Estado implica renovar diariamente esa voluntad, en este caso. Entonces digo, ¿hay acuerdo de voluntades de tener un proyecto familiar? Sí, todos los días. Me parece que si el Estado le reconoce el efecto jurídico, no es una invasión. Es distinto que el Estado me dice, mire, usted va a hacer familia con su vecino. Digo, no, acá no hay ningún elemento. Bueno, ahí sí sería una invasión del orden público. O que usted conviva y eso implique un matrimonio. O que usted no se case, claro, tenga todos los mismos efectos que un matrimonio. ¿Y qué debe hacer el Estado si las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad válida dicen, no queremos asumir ningún derecho? Y vamos a ver qué derecho, porque algunos tienen que ser un piso mínimo. Pero vamos a suponer que quieren estar en una situación donde no quieren asumir derecho. Bueno, hagamos a la inversa como hace la legislación extranjera. Que yo hago un pacto de convivencia y diga, no quiero asumir nada. Listo. Entonces ahí le doy virtualidad a la autonomía de la voluntad. A la autonomía de la voluntad. Pero el tema es que desde el origen el Estado me desconoce el concepto de familia, porque me dice que para tener el reconocimiento de familia en sentido integral me tengo que ir a casar. Y ese es el modelo único que no podemos romper, que es lo que hay que romper. El progenitor afín, fíjense, y si lo comparamos con la unión convivencial en los efectos en alimento, más distorsionado todavía vemos esta situación. Yo conozco una persona que tiene un hijo de otra unión, tiene 3 años. Entonces digo, vamos a convivir en relación de pareja. ¿Sí? Mi hijo va a venir a vivir con nosotros. Perfecto, nos vamos a vivir. Vivimos 7 años en convivencia y el hijo vivió con nosotros. Yo pasé a la categoría progenitor afín y el hijo afín. Nunca lo adopté, nada. A los 7 años, cesa la convivencia. Entonces me dice, bueno, esto se terminó. O yo o ella o los dos, cesó la convivencia. Cesó la convivencia en vida.
ella va a un abogado y le dice, mire, yo viví 7 años con esta persona en relación de pareja, ¿le puedo pedir alimentos? Derechos humanos básicos. No. Derivado de la convivencia, no hay obligación alimentaria. Pero ¿cómo? Si yo era familia, no hay obligación alimentaria. Muy bien. ¿Y quién le puede pedir? Su hijo. Entonces, imagínese usted, en la comparación real de lo que estamos diciendo, en concreto, que para la ley es más familia el hijo que el conviviente. El conviviente porque no se casó, está en esta situación, y el hijo correctamente le da esta presunción de afecto. Entonces la pregunta es, si el hijo adquirió un vínculo familiar para tener alimento, que es el ABC de la familia, el ABC de la familia, primero que aparece alimento. Bueno, hoy en el derecho argentino se sabe la convivencia, los convivientes no tienen alimento. ¿Les parece que es familia? ¿Tiene el hijo del conviviente si fue a vivir con nosotros? Lógicamente, está bien que el hijo al fin tenga alimento, sí, pero yo quise formar una familia con la madre, no con él. Entonces, si está claro y fuera de discusión que él pasó a ser una familia y está bien, tiene que preexistir la relación familiar anterior. Y sin embargo, ahí el Estado o la ley vuelve a esta lógica perversa. Porque fíjense, me dice, si no me caso, no, pero el hijo sí. Entonces el hijo hubo afecto, socioafectividad, y con el conviviente no, a los fines de alimento. De alimento que digo, el ABC también de los derechos humanos como la vivienda. Sin embargo, no tiene el conviviente obligación alimentaria, como sí tiene el cónyuge divorciado. Los dos casos, del enfermo y sano, o los de toda necesidad. Entonces me voy a los dos ejemplos. Yo formé una familia 20 años, pero en lugar de casarme me fui a una unión convencional registrada. Me registré en el Estado. A los 20 años nos separamos. Y dice, bueno, pero yo demuestro que no tengo medios, no tengo recursos y tengo imposibilidad de procurarme lo posible. Soy un discapacitado. ¿Le puedo pedir alimento a mi conviviente? No. En la misma situación, ¿le puedo pedir a mi cónyuge? Sí. Alimentos. A los dos le dicen son familia. Pero fíjense la diferencia. Entonces cuando uno le dice esto a la gente o a un cliente, es probable que el cliente dice, yo no puedo. Yo escuché en la televisión que era ampliación de derechos. Entonces me voy a otro abogado, porque este abogado. No, digamos que no está constitucionalizado en el derecho de familia. Pero la realidad es esa. Bueno, vamos a tener que ir cerrando porque tenemos otra charla más dentro de un ratito, así que la verdad es que es un tema que siempre nos engancha y todos quisiéramos seguir debatiendo, pero se nos pasó un poco la hora. Así que, bueno, agradecerles. Ahora, si no, cuando vamos saliendo nos enganchan, porque como... ¿Cómo? Como que hable un poco de la compensación económica, de las empresas y los requisitos para que se dé. Chicas, ustedes, no sé. 5 minutos. Sí, lo de la... En realidad lo de la compensación económica que está establecido tanto para el matrimonio como para la unión convivencial, la situación, digamos, de hecho de cuándo se da está conceptualizada tanto en el 441 de cónyuge, que de alguna manera da una definición, un alcance, que ahí va a tener la jurisprudencia que elaborar los criterios, las pautas precisas, porque en definitiva el tema de la compensación tiene que ver, en el caso del cónyuge, dice el cónyuge que en el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que significa un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura tiene derecho a una compensación. La compensación está dada sobre la base de que el divorcio, o en su caso la ruptura del vínculo en la unión convivencial, produzca este desequilibrio manifiesto entre las partes, pero que tenga como causa adecuada esa situación, es decir, que de la evolución de esa unión, o el matrimonio de esa unión, los roles hayan significado que uno
quedó en mejores condiciones, económica o no económica, y el otro en situación de empeoramiento, en base a lo que este hizo por los roles y el otro hizo. El caso más ejemplo, la situación más concreta y clara, que uno lo individualiza, es cuando hay uno de los cónyuges que ejerció el rol de las tareas del hogar, la crianza de los hijos, porque no tiene una contraprestación económica en el sentido de que si ejerció durante estos 20 años, puede ser que eso, llegado al divorcio, se quede en nada. Y el otro, que se dedicó a su profesión, arte, oficio, trabajo, etc., adquirió bienes, se perfeccionó su profesión y quedó en una situación ventajosa en este sentido, respecto de lo laboral, de lo profesional, etc. Sobre esa base puede pedir la compensación económica. Ahora hay que probar esto de los requisitos que la ley establece, que va a estar dado en cada caso para ver si es viable, porque no es automática. Yo tengo que probar los roles. ¿Hay algún fallo interesante para leer? No, hubo uno de Junín, de Potro de Capital también este año, pero hay muy pocos todavía, porque en realidad implica un juicio que va a durar tiempo, porque en los casos de compensación económica que hay, como se pusieron la parte de acuerdo, pero en el caso de juicio hay muchos juicios en trámite, y todavía no hay un perfil, digamos, jurisprudencial, que es lo que va a tener que rellenar la jurisprudencia, porque yo creo que acá la clave es que la compensación económica sea excepcional, porque si no se va a desvirtuar, porque no es una situación digamos automática del divorcio, y no es un resarcimiento o el cese de la convivencia, sino una situación, como dice el código, de desequilibrio manifiesto, porque el desequilibrio siempre va a haber. Ahora, también es cierto que no es privativo en el matrimonio de algún régimen matrimonial, porque lo puede pedir cualquiera, pero lo cierto es que la compensación económica, como en la legislación extranjera, va a aparecer, por eso todavía no hay muchos casos, va a aparecer, o es más lógico que aparezca cuantitativamente, cuando los cónyuges estén en régimen de separación de bienes. Porque ahí es donde se ve el desequilibrio. Porque al estar en el régimen de comunidad, de alguna manera el equilibrio está dado por los gananciales, 50 y 50. Entonces yo me dediqué a mi profesión y compramos en 20 años 20 departamentos de lo que yo ejercí la profesión y mis cónyuges se dedicaron a las tareas del hogar. Bueno, pero esos 20 departamentos, si estamos en el régimen de comunidad, la mitad va a ser para ella. Entonces ella, por el régimen patrimonial, de alguna manera equilibra los roles. Si estaríamos en el... No obsta que excepcionalmente se pueda pedir, pero digo, donde más claramente va a aparecer y se ve el desequilibrio manifiesto, es si estamos en el régimen de separación de bienes. Porque si estamos en el régimen de separación de bienes, que no se da todavía cuantitativamente en la Argentina en forma, digamos, estos 2 años y medio, que sigue siendo excepcional, si yo ejercí la profesión, el ejemplo que dice Ali, y me compré 10 departamentos, los 10 son personales, míos. Y mi cónyuge se dedicó a la tarea del hogar, se queda con 0. Entonces ella, por régimen patrimonial, no saca nada. Y ahí va a ser más viable o visible de que aparezca la compensación económica. Doctor, yo poner una respuesta por sí o por no. Todas estas cuestiones de rezago del derecho de familia que también dejó expuestas, ¿están previstas en la eventual reforma de actualización al código? No, creo que no forma expresa porque la comisión que se creó no estableció el objeto de los temas. O sea, puede tocar o no tocar. No creo que sea, no creo que toque. Creo que va a ser más la parte comercial. Sí, una pregunta, el tema de unión convivencial. Por ejemplo, se dice que para compensación económica se toma una fotografía antes de la convivencia y después de la convivencia. Sí.
Si antes de la convivencia, por ejemplo, la mujer es la que tenía, hablando así, el dinero, durante la convivencia se lo dio a él porque iban a hacer una vida en común y una proyección. Termina la convivencia, ella se queda sin nada y él se queda con todo. Eso es una descompensación, hay un enriquecimiento. Ahí entraría la compensación económica, ¿verdad? Sí, sí, la compensación ahí, entre convivientes, si se da esto de la situación que tendría el derecho en estas condiciones, el único derecho visible que tendría el conviviente cesada la convivencia es la compensación económica más o menos similar al cónyuge, ¿no es cierto? Por lo tanto ahí tendría que aparecer mucho porque el conviviente no tiene régimen de bien, no tiene derecho hereditario. Entonces la compensación económica es muy importante porque es lo único sustancioso que puede llegar a reclamar. Ahí entre convivientes, el inconveniente que pueda haber, que ya se planteó también entre cónyuges, también, que es aplicable tanto al cónyuge como al conviviente, es el plazo de caducidad de 6 meses. 6 meses nada. En el matrimonio al menos fecha cierta de divorcio. Entonces yo tuve que pasar por un proceso judicial que es una sentencia de divorcio y el abogado de alguna manera me dijo que, claro, en la unión convivencial, los 6 meses, el plazo de caducidad es el cese de la convivencia. Y todos los ceses son extrajudiciales. Y de hecho, obviamente. Entonces, el problema va a ser que en muchos casos se va a vencer. En muchos casos vamos a estar un tiempo bastante largo discutiendo cuándo cesó. Probando que no es intrascendente, porque muchas veces el cese en primer lugar de la convivencia, estamos hablando, no es ni para las partes. O sea, yo, dos convivientes que cesó la convivencia, le pregunto a los dos y ninguno de los dos sabe cuándo cesó el día. Para uno cesó un día, para otro cesó. Es decir, una situación totalmente hasta subjetiva. Es decir, yo ceso la convivencia y digo, bueno, esto es provisorio y de hecho me voy 2 meses, vuelvo 2 meses, etc. Y después el tiempo se convierte en definitivo. Para uno no, lo definitivo ya fue del inicio. Todo eso en unión convivencial va a ser un problema porque la contraparte va a decir, no, cesó hace rato. Los 6 meses es muy breve. Entonces, además, como yo no tengo un proceso judicial, como el plazo empieza a correr desde el cese, la persona normalmente no va a asesorarse al otro día. Primero, no sabe si es definitivo o no. La gente cree que van a volver. Y después dice que pasó 6 meses, 8 meses, y dice, bueno, esto parece definitivo. Y ahí ya venció. ¿Es porque haya una denuncia de violencia de por medio y en ese caso? Y hay una asesoramiento, claro. Porque ahí el problema en la unión convivencial va a ser el plazo para la información de la gente. Porque el plazo es muy breve y es un problema. Doctor, con el divorcio estamos de acuerdo que es la fecha de la sentencia del divorcio con respecto a la compensación. Ahora, ¿qué pasa si esa sentencia de divorcio no se notificaron ninguno de los cónyuges y quedó dictada simplemente? No, lo que se planteó hasta acá, en los casos que se resolvió, es que la sentencia queda firme. Que en realidad, no, porque la ley dice otra cosa. La ley dice 6 meses del dictado de la sentencia. Pero la jurisprudencia, en los casos que tuvo el resolvido, no es del dictado de la sentencia. Es como la sentencia queda firme, que creo que no es lo adecuado. Ahora, el tema es que un juez puede decir, no, la ley dice del dictado de la sentencia. Y es opinable. Bien. Muchísimas gracias. Porque ahí el tiempo puede ser importante si esté dentro de la claro. ¿Cómo le ha ido con el tema de la inconstitucionalidad del convenio regulador en el divorcio que planteó usted? Todavía no está resuelto, ¿no? Porque el año pasado, cuando sí.
tuvimos la oportunidad de que usted viniera a Mar del Plata, planteaba usted el tema de que hiciéramos, planteamos institucionalidad de la del 438 para independizar el divorcio de los efectos. En la medida que la jurisprudencia no salga por ahí, el juicio de divorcio puede tardar innecesariamente lo que tenga que tardar, porque si el divorcio es sin causa, no hay razón para tardar ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Pero bueno, todavía no. Bueno, agradecemos ante todo al doctor Solari, a la doctora Torres Santomé y a todos ustedes. Ellos van a seguir ahora con todo el curso de abogado de niños, con el cierre del curso de abogado, así que los que se queden, hay cafetín abajo, así que pueden bajar. Y los esperamos para la próxima charla del Instituto de Familia, que va a ser sobre maternidad subrogada. Y tenemos otra sobre restitución internacional de niños también, así que el viernes que viene, esos son los parroquiales. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Por las dudas, todo esto que dijimos acá no lo vayan a decir afuera. Voy acá todo. Gracias.